Many of us understand English, but we are not able to talk and have a conversation fluently. That's something that used to happen to me most of the time. I was too afraid to communicate with people, and I was too afraid that my English wasn't good. Desde mi video sobre cómo me volví bilingüe, he recibido muchos comentarios en los que me dicen que pueden entender mi inglés, pero que no pueden hablarlo en la manera en la que yo lo hago. Hoy voy a explicarte por qué puedes entender el inglés, pero no puedes hablar fluido o no te puedes expresar muy bien. También voy a explicar cómo puedes empezar a arreglar eso, así que empecemos. Hola, mi nombre es Jessica y si eres nuevo o nueva en el canal, bienvenido. Soy una estudiante bilingüe, hablo inglés y español y actualmente estoy cursando mi primer año universitario en Estados Unidos. Todos aprendemos inglés desde pequeños, desde la primaria y secundaria. Le dedicamos muchos años de nuestra vida al aprendizaje de este idioma y aunque la mayoría de nosotros somos capaces de entender el inglés hasta cierto punto, no somos capaces de hablarlo fluidamente. En todos los países latinoamericanos se enseña el inglés como una asignatura obligatoria, incluso en las escuelas públicas, y aún así no podemos hablar fluido. ¿No crees que hay un gran problema ahí? Al principio de mi aprendizaje del inglés era capaz de entender ciertas cosas cuando la conversación era muy básica y no hablaba muy rápido, pero no era capaz de comunicarme o expresarme fácilmente, así como lo hago en el español, con mis expresiones, con mi personalidad, y de hecho creo que actualmente me cuesta un poco todavía cuando estoy muy nerviosa. El primer problema que tenemos en nuestro sistema educativo del inglés es que nuestra educación se basa en la compresión pasiva. Hay muchas investigaciones que prueban que la compresión pasiva no es muy efectiva al momento de aprender un idioma. Nos deberíamos enfocar muchísimo más en la producción activa. Pero antes de discutir más a fondo sobre estos, primero aprendamos qué es la compresión pasiva y qué es la producción activa. Cuando hablamos de la compresión pasiva y de la producción activa, estamos comparando dos tipos de aprendizaje. La compresión pasiva se basa en escuchar y leer información, mientras que la producción activa es cuando eres capaz de expresarte por medio del habla y de la escritura. En inglés también se le denomina output e input. Output es lo que se le podría decir a la producción activa y el input es la compresión pasiva. En la mayoría de las escuelas el aprendizaje del inglés se basa en la compresión pasiva. Nos ponen a hacer mucho listening, escuchamos mucha información, nos ponen a hacer exámenes en inglés, también leemos mucha información, pero no dedicamos mucho tiempo a hablar, a comunicarnos con los demás y a expresarnos en el segundo idioma, básicamente a sacar la información que aprendemos. En el libro The Power of Output por Shion Kawasawa, es un autor japonés, explica cómo convertir el aprendizaje pasivo en conocimiento y resultados duraderos. Enfatiza que debes enfocarte mucho más en la producción activa que en la compresión pasiva para así retener mucho más la información de aquello que aprendes. Específicamente dice que debe ser 70% producción activa y 30% compresión pasiva. Recuerda que si no pones en práctica lo que aprendes, no lo estás aprendiendo al 100% y hay muchos estudios y investigaciones que prueban esto. Entonces hablemos sobre cómo puedes dejar de enfocarte tanto en la compresión pasiva y empezar a practicar mucho más la producción activa. Es decir, empezar a comunicarte y expresarte mucho más en inglés, ya sea por el habla o por la escritura. Lo que yo estaba haciendo cuando empecé mi aprendizaje del inglés era que estaba aprendiendo demasiado vocabulario, demasiadas nuevas palabras, porque así tendría una base de nuevo conocimiento de palabras y así iba a aprender mucho más. Pero estaba cometiendo un error muy grande porque estaba obteniendo mucha información y no estaba poniendo en práctica el vocabulario que aprendía. Y lo mismo cuando quise entender más el inglés escuchando, estaba viendo mucho contenido en YouTube, en Netflix, estaba escuchando muchas personas, pero no estaba yo misma también hablando y sacando la información que escuchaba. Así que estos son problemas muy comunes que tenemos cuando empezamos a aprender un idioma. Entonces lo que empecé a hacer fue, al terminar de ver un video, intentar resumirlo en mis propias palabras y explicarlo en voz alta. La razón por la cual este método funciona es porque estás activamente intentando expresarte en tus propias palabras. Y también estás comprobando si entendiste el video que acabas de ver. E incluso si no entendiste el video al 100%, puedes usar el vocabulario que aprendiste en ese video para explicarlo. Esto te ayuda muchísimo a memorizar nuevas palabras y usarlas en nuevas oraciones. Pero el problema con este método es que no estás recibiendo feedback o comentarios de nadie. Básicamente estás hablando solo o con un amigo imaginario. Así como yo solía hacer en el pasado y suelo hacer también a veces en algunas ocasiones. Pero el problema de esto es que no hay nadie que te corrija errores gramaticales, problemas de pronunciación y cosas de este tipo. En mi caso, cuando empecé a estudiar high school aquí en Estados Unidos, tenía mucho miedo de hablar en inglés y cuando lo hacía tenía muchos errores gramaticales. Confundía el his con el her, confundía muchas otras palabras, no me acuerdo, pero sí estoy segura de que me daba mucho miedo hablar porque confundía muchas palabras y no sabía cómo se decían correctamente. Y no me daba cuenta de todos estos errores hasta que conocí a alguien que sí era fluido en inglés y cada vez que hablábamos, él me daba
comentarios constructivos y me corregía para que así yo pudiera mejorar con el tiempo. Entonces es muy importante la crítica constructiva para realmente aprender algo, porque será un poco más difícil, no imposible, pero sí un poco más difícil aprender la pronunciación y aprender las cosas gramaticales si solo estudias por ti mismo. Y la mejor manera de recibir crítica constructiva es por medio de hablantes nativos. Y sé que te estás preguntando, ¿pero dónde encuentro hablantes nativos? Y la respuesta es en internet. Hoy en día hay muchísima más facilidad para conectarnos con personas de cualquier parte del mundo. Hay muchas apps que se llaman apps de intercambios de idiomas. Puedes buscarlas en Google Play o en App Store. Ahí puedes encontrar aplicaciones que te permiten conectar con distintas personas del mundo que también están aprendiendo un segundo idioma. Entonces, estas aplicaciones te ayudan a básicamente conectar con personas y hablar con nativos. Funcionan como una red social en la que tú enseñas el idioma que sabes, básicamente tu primer idioma, y las otras personas enseñan el idioma que ellos saben, su idioma extranjero. Ahí puedes aprender de otras personas, te ofrecen crítica constructiva. Algunas aplicaciones tienen traducción instantánea o corrección de textos. Es una manera en la que escribes y las personas te pueden corregir las palabras que escribiste mal, entonces tú puedes ver que escribiste mal y ese tipo de cosas, y así aprendes. Porque básicamente muchos errores que nosotros cometemos los hacemos desde el inicio de nuestro aprendizaje de idiomas, y como nadie nos dice, nadie nos corrige, entonces lo vamos a seguir haciendo y no vamos a ser conscientes de que estamos haciendo las cosas mal porque lo aprendimos de la manera incorrecta. Pero gracias a estas aplicaciones de intercambio de idiomas puedes encontrar personas nativas de cualquier parte del mundo y puedes conectar con ellas para intercambiar el idioma, para intercambiar su conocimiento y aprender de cada uno de ustedes. Hay opciones de llamadas, hay opciones de chats. Yo usé mucho este tipo de aplicaciones para mi aprendizaje del inglés y es muy bueno porque es completamente gratis y conoces a muchas personas de distintas partes del mundo. Así que estas apps son ideales para mejorar tus habilidades lingüísticas en inglés o cualquier otro idioma a través de la práctica real con nativos. Y también hace que te diviertas un poco más y que el aprendizaje de idiomas sea un poco más dinámico y no tan aburrido como estar en una aula de clases. Entonces, ¿cuáles otras maneras hay de incrementar tu producción activa en la vida real? Vas a tener que empezar a hablar solo. Sí, y en voz alta. Cuéntate cómo te fue tu día, describe lo que estás haciendo, explica un tema como si estuvieras hablando con alguien. No necesitas a nadie al frente para empezar a producir. Otra manera es hacer micromonólogos. Un micromonólogo es básicamente una charla que tienes contigo mismo sobre un solo tema en específico. Elige un solo tema y empieza a hablar unos 2-3 minutos sin parar. Puede ser una opinión, puede ser algo que aprendiste, puede ser cómo te sentiste hoy. No importa si te repites, lo importante es hacerlo sin parar. También puedes repetir frases pero de forma activa. Escuchas una frase, la repites y luego intentas cambiarla un poco. Por ejemplo, si escuchamos la frase I had a really long day at work, puedes escucharla, repetirla. I had a really long day at work. En lugar de decir que tuve un largo día en el trabajo, puedes decir tuve un largo día en la escuela. I had a really long day at school with my friends. Y así, no sé cómo explicarlo, no sé si me hice explicar, pero algo así. Escuchas una palabra, una frase, la repites e intentas cambiarla. Estás forzándote a cambiarla como en una situación real. Esto es bueno porque básicamente estás dejando de memorizar y empiezas a crear nuevas frases. Ya no estás simplemente memorizando información o repitiendo, sino que también estás creando. Otra manera de incrementar tu producción activa es por medio de la escritura. Entonces vas a empezar a escribir de la manera en que hablas. Pueden ser mensajes, notas, puedes empezar a tener tu propio diario, que sea en inglés, en el idioma que estás intentando aprender. Y básicamente va a ser sin traducción, no vas a intentar buscar perfección, nada perfecto. Simplemente expresarte por medio de la escritura, como de la misma manera en que hablas, pero esta vez lo vas a escribir. Puedes escribir durante unos minutos cada día y después corregir. No importa si no es perfecto al inicio. Primero produce y luego mejoras. Y algo que incomoda pero que puede ayudar mucho, grábate. Grábate hablando en inglés. Aunque no lo vayas a subir, aunque nadie lo vea, escucharte hablando te ayudará a perder el miedo y también a notar tu progreso real. Cuando empecé a subir videos me sentía un poco incómoda de escucharme a mí misma hablar, de volver a ver mis propios videos hablando, es que es un poco raro, pero es cuestión de acostumbrarse y de dejar de tener miedo, básicamente, o de tener pena. Entonces, escúchate hablando en inglés. Puedes grabarte en pantalla o grabar audios y luego vuelve a escuchar lo que dices. Así es como más fácil escuchar tus propios errores y autocorregirte. También podría ser buena idea abrir alguna red social, un canal de YouTube, una cuenta de Instagram o de TikTok
en la que subes contenido hablando en inglés. No importa si la gente lo ve o si la gente no lo ve, es como una manera de guardar todo tu progreso. Con el paso del tiempo luego vuelves, ves cómo has progresado con el tiempo y así sucesivamente. Creo que hay un video en el canal en el que mi primer video en el que hablo en inglés se llama Un año viviendo en Estados Unidos, el inglés que he aprendido. Entonces si comparan ese video con mi video más reciente hablando en inglés, obviamente he mejorado muchísimo, he aprendido mucho más a expresarme, a pronunciar mucho mejor y también se puede notar que era muy tímida hablando en cámara y en inglés peor, así que se puede ver un poco el progreso. Así que es muy bueno abrir alguna red social, puede ser un canal de YouTube, puede ser una cuenta de Instagram, lo que sea mejor para ti o lo que te guste más, en donde más te sientas cómodo o cómoda y simplemente empezar a grabarte hablando en inglés. También puedes empezar a usar el inglés en situaciones cotidianas, ya sea con tus familiares en la casa o con amigos. Puedes empezar a decirles cosas en inglés y luego enseñarles qué significa cierta cosa que dijiste. Y puede ser muy bueno porque ya no solo estás con el inglés tú mismo, sino que también lo estás expresando con otras personas cercanas a ti y te vas a sentir más cómodo, no te vas a sentir tan incómodo porque no creo que tus familiares o tus amigos te critiquen, aunque probablemente sí, pero no importa, aquí todos estamos aprendiendo. Algo que yo siempre hago es hablar como sola en inglés en mi casa. Si voy para la cocina digo I'm going to the kitchen, I'm gonna do the dishes. Si voy para el baño voy a decir okay, I'm gonna take a shower. Entonces intentar hablar en inglés, al menos en la casa. No tiene que ser profundo, no tiene que ser una conversación profunda o complicada. Con el simple hecho de que estés hablando en inglés constantemente o que al menos estés pensando en inglés, estás haciendo un progreso bastante grande. Quiero que entiendas algo clave. El progreso en inglés no viene de consumir más contenido, de ver más información, sino viene de producir más, de comunicarte más y de expresarte más en ese idioma. No importa cuántos videos veas, cuántos podcasts escuches o cuántos libros leas. Si no hablas, si no escribes y si no te expresas, tu inglés se va a quedar atrapado en tu cabeza y es por eso que entiendes el inglés, pero no puedes hablarlo. Incrementar tu output significa usar el idioma aunque no sea bonito, aunque no suene perfecto y aunque te equivoques. Porque el inglés no se aprende para entenderlo. Como cada idioma, el inglés se aprende para comunicarte con otras personas, para aprender sobre nuevas culturas, para ser capaz de viajar y entender a las personas a tu alrededor o de comunicarte con ellas y expresarte tal y como eres, pero en otro idioma. Si entiendes el inglés pero no eres capaz de hablarlo, probablemente sientes miedo o pena de que la gente se ría de ti o que la gente te critique. Y aquí es donde entra el coraje de hablar y expresarte aunque no sea perfecto. Porque sí, voy a ser muy sincera y la verdad es que la gente se va a reír de ti, la gente te va a criticar. Siempre va a haber un comentario diciéndote que pronunciaste cierta cosa mal o que dijiste algo mal, algo incorrecto. Alguien que te mire raro por tu acento y te diga que no lo puede entender, que no le gusta. Por ejemplo, en mi video de cómo me volví bilingüe, que está aquí en este canal, lo voy a poner en la descripción. En ese video hablo la mayoría en inglés, hablo todo el video en inglés y recibí muchos comentarios de hablantes nativos diciéndome que mi pronunciación podría ser mejor, que en Europa la gente habla como 3 o 4 idiomas y que no sabe por qué la gente está tan impresionada. Así que siempre hay mucha gente que va a criticar, siempre hay mucha gente que va a pensar cosas negativas sobre ti, pero no hay que ponerle atención a ese tipo de comentarios. Y usualmente las personas que critican a las personas que están tratando de aprender un idioma o de que están saliendo de su zona de confort de empezar a hablar en un segundo idioma, son personas que solo hablan un idioma. Así que no sé ni por qué se toman el tiempo de criticar a los demás que estamos tratando de aprender. Además, recuerda que este no es tu idioma materno. Es normal que tengas problemas de pronunciación. Es muy normal mezclar palabras, trabarte, hablar lento. Esto no significa que no sepas inglés, significa que estás activamente aprendiéndolo. Y algo muy importante, no conviertas el inglés en una obligación pesada. Diviértete mientras aprendes. Habla de lo que te gusta, habla de tu vida, habla de tu personaje favorito de la serie, habla de tu rutina del gym, de cualquier cosa que te interese y que te haga feliz. Ríete de tus errores porque literalmente esos errores son prueba de que estás aprendiendo. Son señales de progreso. Cuando disfrutas el proceso, dejas de sentir que estás estudiando y empiezas a disfrutar la experiencia. Y es muchísimo más fácil aprender algo cuando lo estás disfrutando. Por eso siempre trato de disfrutar mi aprendizaje en inglés, haciendo las cosas que me gustan, aprendiendo de cosas que realmente me interesan, de ver contenido que realmente me gusta también. Es mucho mejor así. A veces no aprendemos algo, no porque no seamos capaces de aprenderlo, sino porque no sabemos combinarlo con nuestros intereses. Básicamente,
aprendes o te motivas más a hacer algo cuando es importante para ti o cuando es interesante para ti. Obviamente no todos nuestros aspectos académicos van a ser importantes para nosotros, pero sí hay muchas maneras de mezclarlo y hacer que disfrutemos el proceso de aprender cierta cosa, en este caso aprender el inglés y aprender a expresarnos en inglés. Así que no esperes ser perfecto, no esperes sonar perfecto, no esperes estar listo o lista. Empieza ahora, empieza a hablar, empieza a expresarte, porque tu fluidez no nace de la perfección, nace de la práctica constante. Voy a poner el link en la descripción de un libro que se llama Inglés Básico. Me ayudó mucho cuando empecé a aprender mi inglés. Te ayuda a mejorar como la escritura y conjugaciones de nuevas palabras, verbos básicos. Así que si estás interesado o interesada lo voy a poner en la descripción. No te sientas estancado o estancada si no hablas el inglés. Recuerda hacer mucho más la producción activa que la compresión pasiva. Habla mucho más, empieza a expresarte, busca personas nativas en las aplicaciones de idiomas y no tengas miedo de hablar en inglés. Thank you for watching and I see you in the next video.